Bueno, chicos, buenas noches para todos. Bienvenidos a este Cine Club, finalizando año, y que coincide pues como con la película Citizen Kane, Ciudadano Kane de Orson Welles. Antes de comenzar, ¿qué será esto? Como un aviso parroquial. Total libertad para opinar, o sea, si no les gustó, si se durmieron, si no le encontraron la maravilla china, totalmente válido. O sea, que otros digan que es muy valiosa, no quiere decir que todos deban encontrarle lo maravilloso, ¿sí? Porque pues con este tipo de películas puede pasar eso, es muy frecuente que pase eso. Entonces, total libertad. ¿Quién no la vio? Ana. Aparte de Ana, ¿quién no la vio? Yo me vi hasta 1 hora y 31 minutos, me faltaron 29 minutos. Ay, no te quedaste sin saber quién es Rosborn. Casi nada, no le faltó. Yo vi como por partes, aunque la estoy viendo varias veces, pues anoche la empecé a ver y que estaba muy cansado, me quedé dormido. Esta mañana me levanté mientras la organizaba, la volví a empezar a ver, y ahorita pues en el trabajo la estaba viendo, pero no vi. Otro con deuda, listo. ¿Estás muteado, Carlos? Según la película Mank, bueno, hiciste especialización en el inicio. ¿Cómo, Carlos? ¿Qué de Mank? Que según la película Mank, Rosmund son los testículos del mal. Listo. Otra versión es que son los genitales de la nena. Y eso es verídica. Por ahora vamos a dejar a Mank por fuera. En lo posible hoy no vamos a trabajar a Mank, porque necesitamos enfocarnos en Ciudadano Kane. ¿Por dónde empezar? De esta película, si se ponen a ojear, a buscar, pues van a encontrar N.000 textos, mucha publicación, o sea, de las películas que más ha botado tinta alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Y particularmente la discusión que se suscitó entre quién es el guionista, de quién es la idea original de esta historia, pues también fue algo que se robó mucho tiempo, mucha tinta, y es esa discusión, que es lo que no le he visto, Carlos ya la vio, intuyo que está planteando la película Mank, que es la que está ahora dando revuelo en Netflix, de David Fincher, porque habla de Mankiewicz, ese apellido tan raro, que es el que después apareció como el guionista o el de la idea original. Ya voy a explicar un poco el enredo, lo que pasó ahí. La película es del 41. En 1952, la revista British Film Institute, una muy prestigiosa revista de esta institución, que se llama Sign and Sound, publicó por primera vez un listado de críticos de cine sobre las mejores películas, las 10 mejores películas de la historia. Luego, para ese momento, solo se había estrenado en cine Ciudadano Kane, como le había ido tan mal en taquilla, muy poca gente la había visto realmente. Solo fue 10 años después que punteó este ranking del Sign and Sound, porque ya salió en televisión, ya se masificó, muchas más personas la vieron, y desde 1956 esta película ha sido la número 1 en ese listado. Salvo, no conseguí el dato, creo que fue en el 2014, 2015, la bajó Psicosis de Alfred Hitchcock, quedó en el número 1 y la puso en el número 2 a Ciudadano Kane, y ese fin de año fue un revuelo, montones de críticas, a quienes habían sido los críticos de ese año que escogieron eso, en fin, porque esta película pues es como intocable desde ahí. ¿Y qué Andrés, pero ellos recuperaron la inversión, eso lo leí, pero no lo entendí, como que no la recuperaron. No, inicialmente no. Fue una película que le fue muy mal en lo financiero, es decir, no hizo la taquilla, no es lo que esperaban, y para ese momento era una producción muy costosa, a pesar de que se hizo
digamos, limitando el presupuesto, pero alcanzó a subir casi $800.000, poco más de 800.000, $1.000.000, que para la época era exorbitante, y no, la taquilla le fue muy mal, realmente no recuperó, y eso fue parte de la caída de Orson Welles, es decir, así como fue su ópera prima y el punto más alto de su carrera, se convirtió también en la daga y lo que casi acaba con su carrera. Eso son cositas que voy a ir también desarrollando. Para tratar de ubicarnos, empezar, ¿qué hace tan grande la película? Los que ya la observaron, parcial o en su totalidad, ¿qué consideran ustedes que hace grande esta película? ¿Qué de lo que vieron dicen, no, pues, el trabajo de, ¿qué hizo grande? El guión, dice Carlos. Dirección, fue mucho. Dirección también. Esos flashback. Qué locura. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más me da idea? ¿Qué me dice por qué es tan grande? Yo, bueno, dale luz, dale luz. Dale vos. No, yo en el chat decía que yo no entendía por qué era la película. Pues porque si bien pues es una historia muy, muy interesante, bueno, que sea blanco y negro, la calidad incluso de la fotografía, para hacer una película tan antigua, pero yo no logré entender por qué es la película y espero comprenderlo después de esta sesión del Cine Club. Okay. Juan José. Bueno, yo me la había visto hace muchos años y esto me la volví a ver hace menos, y las dos veces, si bien me gustó y me pareció muy bacana, no entendía por qué era la mejor película de la historia. Creo que en parte una de las clases que vimos en el curso de apreciación, donde revisamos una de las escenas iniciales de la película, apreciando pues como todo lo que era la fotografía y todas las cosas que estaban incluidas en el manejo de los blancos, de los negros, de la cámara, que uno como espectador no educado pasa por alto. Ya viendo la película como con ese conocimiento, uno dice, uy, parce, hay demasiadas cosas que yo no había visto. O sea, mira, como todo lo que está transmitiendo esta escena adicional a lo que uno ve por encima. Y creo que eso es lo que la hace tan grande. Pues es mi concepto, porque si bien la escena no está llena de cosas como las que les gustaría a Julián, de bala, de muertos, de explosiones, de giros fantásticos en la historia, tiene mucho poder todo el guión y todo el diálogo, como lo decía Carlos, toca temas muy sensibles, y aparte de eso, cuando uno entra como a mirar como esa parte técnica, es una cosa de locos, pues me parece a mí, mi concepto. Listo. Entonces, empecemos por partes. Cojo eso último. Siempre hemos dicho que es muy importante esa parte técnica, pero tiene que haber la expresión. Lo técnico por sí solo no nos va a dar, pues porque es la película y es una gran obra maestra. Entonces es empezar a buscar ir más allá. María Alejandra dice, a mí además me parece que la película hace muchas críticas a la sociedad en una época bien compleja. Listo. Eso lo vamos a trabajar. Entonces, por un lado, todos los aspectos técnicos, lo he mencionado, toda obra artística, obra maestra del cine, es porque por lo general todos sus aspectos narrativos están elevados, trascienden por su potencia. Y aquí eso claramente está. Guión, fotografía, artes, montaje, sonido, actuación, dirección, todos son magistrales. Tienen elementos muy potentes, pero tiene también una mirada espejo. Todo eso que podemos hablar positivo va a tener un componente espejo, sobre todo en el componente de la dirección. Y con los años ha caído mucha, o se ha diversificado mucho la manera de ver la película y entender el trabajo de Orson Welles, y no necesariamente a favor o a positivo. En 1971, una crítica... Perdón, ¿iba a hablar alguien? ¿No? Una crítica de cine del New Yorker, se llamaba Pauline Kael, escribió
un texto en contra quizás de los más recalcitrantes, de los que tuvieron mucho apogeo en ese momento, diciendo que no era tan grande la obra de Orson Welles y que él, lo que dice en ese artículo es que dentro de su vanidad y su egocentrismo había logrado opacar con el tiempo el trabajo de otras mentes y que era básicamente lo que ella estaba haciendo era destruir ¿cómo se llama? El componente de autor que siempre se le había otorgado a Orson Welles, porque él no era el gran autor, sino que eran los otros dentro de sus departamentos los que habían hecho magia. Entonces eso ha generado una discusión también ese artículo de ahí, del 71 para acá en estos años, frente a la grandeza y qué es ser autor y qué es ser director. Entonces, por partes. Bueno, Luz Mary acaba de decir que no entendió algunas partes de la historia. Si quieres, ahorita lo abordamos. Dime, Ana. Miguel, dime. Andrés, yo quería decir bueno, en lo poquito bueno, poquito no, porque siempre me vi bastantico, pero estoy de acuerdo como con Luz Mary y en varias cosas. Pienso que fallé en que me puse las gafas como de no disfrutar y me la quiero como volver a ver, sino como ir a buscarle la película, la película, la película, la película. O sea, sentí unos momentos y lo hago también por el comentario que está diciendo Luz Mary, como que no entendía, pero yo creo que era porque estaba metida era en ese... Tratar de analizar. Primera vez que no o sea, creo que ¿cómo se dice? Me influyó demasiado lo de que la película, ¿cierto? Pues la película y nunca me la había visto, pero obviamente hay cosas donde se reconocen, como tú decías, donde estaba como en el disfrute, como que yo decía, pucha, este man hizo esto en 1941, pues porque era ponerse las gafas de allá, pues igual de semidesnudos, musical, pues actuaciones, fotografía espectacular, pues entonces, pues quería era como decir eso, que me mató esa parte, que me puse las gafas de buscarle eso. Aprovecho eso que mencionas para primero darle la bienvenida a dos integrantes nuevos, a Carlos Granadillo y a César Cárdenas, que nos están acompañando por primera vez en el Cine Club. Y lo que está haciendo, lo que está notando Ana, hace referencia a una invitación que siempre hago para ver una película, sobre todo de estas de época, y es ponerse las gafas del año de la película. Como espectadores tenemos que ser un espectador, en este caso de 1941. No podemos juzgar esta película siendo espectadores 2020, sino espectadores 1941. ¿Por qué? Porque es la manera de entender mejor el contexto y lo que a ese espectador le puede pasar por la mente en ese momento. Después uno puede hacer el análisis espectador 2020, pero la mirada inicial para disfrutar o sentir más la película tiene que ser con esas gafas. Entonces eso hace referencia precisamente a los elementos que estallaron, que fueron tan diferentes, y un poco lo que apunta Ana y hacia donde pregunta Luz Mary. Entonces vamos por partes. ¿Por dónde quieren comenzar? Cualquier lado es válido. Fotografía, guión, sonido, ¿qué quieren? Soy de todo. Guión. Guión es el más complejo, vámonos con guión. Entonces, como les decía, primero, el no reconocimiento durante mucho tiempo a Mankiewicz, que era un gran guionista, se convirtió en un gran director, era muy alcohólico, eso opacó mucho su carrera. Se dice que, o sea, la disputa en las versiones es quién tuvo la idea original de trabajar esta historia, si Orson Welles o Mankiewicz. El caso es que en algún momento Orson Welles, con la plata que le adelantaron, se lo lleva a un rancho en las afueras de California, de Hollywood en California, se encierran, le pone un vigilante para que él no vaya a beber y durante no sé cuántas semanas él saca el guión. Tienen varias versiones, ida y vuelta. ¿Y por qué termina siendo tan controversial este guión inicial? Porque era básicamente la historia de, se me olvida el nombre. William Randolph Hearst. Gracias, de Hearst, que era un magnate tal cual la película. Es decir, era un tipo que tenía muchos medios impresos, que se había enamorado de una chica, la cual no era cantante sino actriz,
y este le construyó, o perdón, fundó una productora de cine para hacerle películas a esta nena, y siempre fue mediocre y nunca pudo hacer grandes cosas. Era manipulador, todos sus medios impresos eran como el cubo, o lo que antes era el espacio, eran amarillistas. Yo quiero hacer como una introducción de William Randolph Hearst. Dale. ¿Qué es William Randolph Hearst? Él y Pulitzer inventaron el periodismo. Entonces Pulitzer por un lado y Hearst por el otro. ¿Y por qué se dice que amarillismo? Porque Pulitzer tenía una caricaturista que llamaba El Niño Amarillo. Y Hearst se lo sonsacó. Y entonces desde ahí las películas, los periódicos amarillistas se llaman amarillistas por ese contexto, que les sacaron al niño amarillo, entonces el periódico empezó a llamarse periódico amarillista. Pero Hearst inventó cómo hacer un periódico. Sección política, sección de deporte, sección de chismes. Él fue el que se inventó el periodismo, ese contexto. Ese formato. Sí, sí. Súper. Eso. Mil gracias, Carlos, por el aporte. Entonces, lo que cuenta después la historia es que Mankiewicz era muy cercano a un familiar de la nena, y él conoció de primera mano la historia de Hearst y cómo a lo largo de los años pues había construido ese emporio, su mirada y la manipulación para que esta nena fuera una gran actriz. Entonces eso se lleva al guión, se lleva a la historia, entonces se ven como que muy poquitas modificaciones, pero claro, desde antes de terminar la película, Mankiewicz da el guión a un X conocido, eso termina en manos de Hearst y él empieza un bombardeo muy fuerte en contra de la película y en contra de Orson Welles, a difamarlo, a decir que era comunista, a decir que era que se acuesta con niños, pedófilo, a decir mil cosas. El día del estreno le mandó una chica desnuda y un fotógrafo de sus periódicos al hotel donde estaba Orson Welles para cogerlo infraganti. O sea, era un tipo que jugaba sucio, Hearst. Y le hizo muy, muy mala prensa, entonces eso ayudó también a que la película no tuviera ese éxito que decíamos. Pero en definitiva, lo que es la estructura de guión era mostrarnos la biografía de este personaje tan extremo, y que lo que se dice transformó mucho Orson Welles es cuando ya lo llevó al set de rodaje, donde él fue interiorizando este personaje y se convirtió casi que en el personaje. O sea, ese juego como de alter ego, ese metalenguaje de hasta dónde llega Orson Welles y hasta dónde es Kane, y pareciera que es el mismo personaje, y de ahí es pues la gran actuación, pero como estructura se mantuvo pues digamos que la base que se había escrito. El recurso de Rosenbaum, los que no la han terminado de ver, pues trataré de no hacerle spoilers, si se me zafa, lo siento, pero el recurso de Rosenbaum, que es con lo que empieza la película y con lo que cierra, el gran secreto, se dice que fue una afrenta directa de Orson Welles a Hearst, porque dentro de los muchos chismes o cosas que se sabían de la relación, es que era la manera que él tenía de decirle a la parte íntima de la nena, de Marion, la actriz. Luego han salido otras versiones, pues no hay una verdad absoluta, porque Rosenbaum como tal, pues no significa nada. Y ese artilugio, que es de lo que más se destacó en el momento del estreno, ese artilugio narrativo, ¿sí?, termina siendo lo que después, o en el momento Hitchcock estaba elaborando, que es un MacGuffin, la famosa disculpa para hacer avanzar una historia. Y que Orson Welles, años después, muchos años después, en una entrevista con Peter Bogdanovich, diría que eso es un recurso barato sacado de un diccionario de Freud, pues como tratando de bajarle qué era lo que menos le gustaba. Y lo que dicen muchos es que fue lo único que aportó Orson Welles al guión, que realmente él no escribió una sola línea. Es una historia que se le atañe, se le adjudica ser muy recursiva
en unos elementos narrativos que para la época eran extraños, hoy son muy naturales, pero los que han analizado a profundidad la historia hasta ese momento se dan cuenta que eran recursos que ya se habían dado en otro momento. Por ejemplo, los flashbacks, elementos de fotografía. Ahora hablamos un poquito de eso. Entonces, realmente no es que haya tanta originalidad, porque ya lo habían hecho otros, pero quizás el gran logro de Orson Welles es recogerlos y juntar todo eso grande que habían hecho distintos directores en distintas películas y hacerlo en una sola película. Entonces, de ahí la importancia de empezar a recoger y entender eso. El caso es que desde el guión todo termina siendo más un escándalo por fuera de la película que la misma narrativa de la película, que es muy potente, que es muy ágil, es muy enganchadora, y lo que vemos es distintos perfiles. Esa es la historia de un hombre contado desde las visiones de distintos personajes. Entonces, no sé si de pronto eso es lo que hace que te pierdas, Luz Mary, porque entonces empieza hablando el uno sobre Kane, después habla el otro sobre Kane. Es un formato incluso que roza con el documental, si se quiere, de irnos ilustrando cómo lo veían a este personaje. Sí. Pues hay muchas cosas que, digamos, que a mí me mantuvieron muy perdida en la película y me dio muchísima dificultad incluso disfrutarla. Porque tú nos has dicho no trate de entender, sino pues de disfrutarla, ¿cierto? O sea, vívala, siéntala, en fin. Y la pero verdad, de entender la trama, pues que siempre yo que entro a las películas así, digamos que así de manera las películas pues que he visto contigo en estos Cine Club, así de entrada no me parezcan atractivas, no me atrapen, no me parezca interesante, incluso me parecen aburridas, pues yo termino de verlas porque el ejercicio es poderla ver para... pues para luego poderlas conversar en este grupo tan chévere. Pero el hecho, por ejemplo, las escenas eran demasiado rápidas, hablaban demasiado rápido, entonces claro, es una historia que va y vuelve, estás de momento en el presente y luego se van al pasado de cómo era la historia, incluso al punto de irse a ese momento que es el que yo no entendí, cuando a él lo separan de la mamá o que la mamá lo entrega, que incluso me acuerdo mucho que esa escena donde los padres entregan al chico, a este Kane, a este señor que es el que se vuelve su tutor, y yo no entendí por qué lo entregaron, no entendí entonces por qué él se hizo súper multimillonario, y bueno, o sea, desde ahí yo no entendí, ¿cierto? Entonces, uno entiende, por lo menos yo entendí, este es un tipo interesante, bueno, es un tipo que a pesar de tener mucho poder, mucha riqueza, que no entendí de dónde la heredó y por qué la heredó. No la heredó. Entonces, ¿no la heredó? Pues, o sea, bueno, la hereda porque sí lo adopta alguien, pero él hace su propio poder, hace su propia... Es decir, mira, es muy sencillo, la estructura. Los primeros minutos es el Rosenbaum, nos generan toda la inquietud del momento de la muerte. Y de ahí no, pasa a sí. un noticiero donde te cuentan cómo hizo su poder. No, sí, pero por eso, pero es que incluso esa manera como se desarrolla ese guión es lo que, pues, no es tan fácil de seguirlo, y vuelvo y te digo, pues para lo que es mi capacidad de comprender y de seguir este tipo de películas, e incluso los diálogos me parecieron que era demasiado rápidos y pasaban de una escena a otra, entonces a mí se me hizo pues como difícil, pero al final, por supuesto, que le agarré como el hilo, aunque no haya comprendido todo, ¿cierto? Porque pues yo no entendí por qué él, siendo un hombre bueno, y por qué, por ejemplo, siendo un hombre que amaba a esa segunda esposa como la amaba, con la primera nunca supe qué fue lo que pasó, excepto lo que dijeron los periódicos, de que ella había muerto con el hijo, no sé, eso nunca lo muestran ahí, yo no lo vi en la película, pero el asunto es que él, siendo un hombre tan bueno como lo que pensaba con los ciudadanos, con la sociedad, con sus trabajadores, como los trataba, como defendía los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, pero la manera como trataba a esa mujer que la amaba, la forma como la trató. Así finalmente ella haya logrado el éxito que logró, pero ¿a qué precio, cierto? Y entonces yo conecto eso con el abandono de la mamá, en fin, no me fue fácil, aunque obviamente me parece una historia muy interesante, pero aún así, como lo dije ahorita al comenzar la reunión, no entiendo todavía por qué es
la película, entendiendo pues que sea Vale. una producción de por allá de tanto tiempo atrás. Vale, gracias, Luz Mary. Me recuerdas mucho cuando hablabas los mismos argumentos que escuchaba en su momento cuando estrenaron Pulp Fiction y mucha gente, exactamente las palabras, no entendí, el diálogo es muy rápido, no entendí la historia, no sé qué. Es decir, ahí ya es parte mucho de tú como espectadora, cómo procesas, cómo te llegan las historias y qué tipo de historias encajan más fácil para ti, ¿sí? Es inicialmente por ahí. Eso no es bueno ni malo, simplemente cada cual se relaciona de una manera con el cine, con las películas. Lo que sí tienes razón frente a los diálogos acelerados es que Mankiewicz se reconocía como un gran guionista del screwball. El screwball fue un tipo de comedia de los años 40-50, donde una de las características principales eran los diálogos acelerados, los diálogos atropellados, y uno habla del otro, uno encima, y eso es arrastrado ya. Eso sí tiene como característica la película. ¿Listo? Ahora, eso no le resta valor, o sea, yo también quiero dejar claro, lo que pasa es que a mí se me dificulta comprenderla, pero vuelvo y te digo, y me tenía que devolver y la tenía que parar, incluso los primeros 30 minutos yo no entendía nada y me tocó volverla a empezar, ¿cierto? De hecho la paré, yo la empecé a ver un día, la paré porque no entendía nada y la volví a arrancar de cero y ya comprendí mejor esos primeros 30 minutos, pero al principio yo no entendí nada, ¿cierto? Sí, En vale. fin, de eso no le resta valor, pero pues estamos hablando de cómo nos pareció. Claro, claro, no, totalmente válido. Por eso también me gusta hacer como la diferenciación. Una cosa también es como espectador personal, es decir, así como a mí se me dificulta, que les decía en el curso en estos días, ver Alan Resnais y yo no me lo trago y me cuesta mucho esa parte simbólica en lo visual, y hay otros que lo adoran y flipan y les encanta. O sea, ya también hace parte de la condición como espectador individuo, perdón. De pronto, sí, es que eso también condiciona mucho. Cuando uno le dicen, no, es que es una película de Yasuhiro Ozu. No, marica, hay que verla como si fuera eso, el más allá. No. Bueno, entonces nada, el guión, como decía, tiene una estructura que realmente es muy sencilla, pues muy clásica, muy tradicional, con esa característica de los diálogos, y que todo el escándalo pasa es por fuera, después de la película, el intento de soborno de Orson Welles a Mankiewicz, es decir, a él le pagaron como $8,000, $9,000 por el guión, y se dice que Orson Welles, su ego, dicen las malas lenguas, es como él estaba feliz en los créditos, producido por, dirigido por, actuado por, barrido por Orson Welles, pero el guión era otro nombre. Entonces, que él le ofreció otros $10,000 a Mankiewicz para que se diera el crédito, para que no apareciera en créditos. No sé hasta qué punto sí, hasta qué punto no. El caso es que la versión más consolidada es que le dio el dinero, pero los guionistas, si los guionistas, el sindicato de guionistas se dio cuenta y no permitieron que eso sucediera. Y Orson Welles le fue a reclamar la plata y él ya se la había bebido. Entonces, que acrecentó como su enemistad. El cuento de la vanidad de Orson Welles. Pero eso lo voy a trabajar más al final. Fotografía. Bueno, entonces lo que decía el artículo que es de la crítica que mencionaba es como una serie de personajes alrededor del trabajo pues que aportaron fue lo que realmente construyó. Entonces tenemos a Greg Toland en fotografía. Toland es el director de fotografía de Las uvas de la ira, John Ford, Largo Camino. En fin, o sea, es un director de fotografía. ¿Se congeló Andrés? Sí, el computador. Sí. El guión Se nos fue el audio, de Andrés. Mankiewicz, la música es de Bernard Herrmann, que... Hola, hola. Hola, hola. Quedamos en, es un director de fotografía. Se nos Listo, fue por un es un- momento tu audio. Vale, vale. Es un... Toland era uno de los grandes directores, trabajó con John Ford, Las uvas de la ira, Largo camino a casa, en fin, Cumbres borrascosas, uno de los grandes. Luego está Bernard Herrmann en la música, que fue, por ejemplo, el director de música de casi todas las películas de Hitchcock, era uno de los más duros. En artes, Van Nest Paul Glaze se llamaba, que fue todas las decorados, los maquillajes, todo recaía sobre esta persona.
Entonces, cada uno de esos, bueno, y en montaje, Robert Wise. Robert Wise sería director de películas muy importantes posterior. Se me viene a la cabeza en este momento West Side Story, que ¿se acuerdan que es ese musical alocado de los 50? Bueno, un grandísimo director y un gran montajista. Entonces, que esas diferentes cabezas fueron las que llevaron la película al punto, y los que defienden a Orson Welles es que él los reunió y aprovechó el talento de cada uno y les dio mucha libertad. ¿Y qué pasa con esa libertad a propósito de cada uno de los elementos narrativos? Uno, pensé que me había salido. Y es que para ese momento la RKO firmó un contrato absurdo o poco ortodoxo, poco usual para ese momento. Y fue pagarle, decirle que le iban a pagar o contratarlo por 2 películas, pagándole $70,000 la primera película, $90,000 por la segunda película y un salario de $65,000 y el 25% de los ingresos de taquilla. Es decir, toda la industria lo miraba feo a este niño de 24 años, recién aparecido, y con ese tipo de contrato. Bueno, y la libertad autoral para hacer lo que quisiera en la película. Eso nadie lo tenía. Este era el momento de las majors. Las majors cohesionaban, eran muy restrictivas para los directores. Entonces, cuando Orson Welles consiguió esto, todo el mundo lo miró raro. Después, con el fracaso de la película, es donde ese contrato se cae y a partir de ahí nunca le permitieron libertad a Orson Welles. Nunca, precisamente por sus extravagancias y demás. Bueno, si no tiene el contexto, Orson Welles previo a la película había hecho lo de la Guerra del Fin del Mundo, una transmisión radial. Él trabajaba en un teatro en Nueva York y fue tan potente esa transmisión radial que todo el mundo creyó que los estaban invadiendo los marcianos y salieron y hubo caos en las calles. O sea, él generó un movimiento muy interesante. Tenía su propia compañía de teatro y hacía montajes Macbeth, pero solo con negros, con actores negros, mucha improvisación, mucho actor joven, en fin, era un tipo talentoso. Y él años después, en los 70, en otra entrevista decía que él solo había escuchado desde muy pequeño que era maravilloso en todo, como actúas de bien, como escribes de bonito, como interpretas el piano, como todo era maravilloso. Entonces por eso su ego era tan potente, era como tan arrasador y no dejaba que nadie le pusiera condiciones frente a su trabajo. Entonces eso generó pues siempre peleas en el mundo del cine. Por ahí hay una frase, enseguida la busco, que es muy muy bonita, lo que él dice de su propio trabajo. En fotografía, poner la cámara donde nadie, entre comillas, lo había puesto. Eso ya lo habían hecho antes, pero vuelve y juega como de manera aislada y lo que hace es recogerlo y ponerlo de manera muy dramática. Lo que decía el punto de vista, contrapicados profundos, mostrando los entornos, el encierro e incluso más abajo del nivel del piso. No sé si recuerdan, por ejemplo, cuando están en el periódico, una cámara que está muy en el piso y que se ven ellos en perpendicular hacia arriba, impresionante. Eso es abrir un hueco en la tierra para que la cámara quede más abajo del nivel de la tierra y del piso. Ese tipo de ángulos que decía, ya lo había mostrado Nosferatu, ya lo había hecho John Ford, eso ya lo habían, el mismo Toland lo había hecho en otra película previa, pero acá fue como darle un sentido y desplegar. Y una de las grandes maravillas de Toland en esta fotografía fue la profundidad. Generar profundidad con el mismo nivel de enfoque. El más impresionante quizás es cuando está la chica recostada con la medicina, está el frasco de la medicina, el rostro de la chica y atrás en la puerta está Orson Welles parado. No sé si recuerdan ese plano. Y todo está en plano, todo está en foco. Eso, además, eso físicamente no es posible con un solo lente. Construyeron un lente especial para ese plano o para esas tomas. Y es un lente partido a la mitad que permite el enfoque atrás y el enfoque adelante.
ese tipo de cosas y generar esa profundidad. Bueno, ¿y qué genera también esa profundidad? Una sensación de estar muy involucrado, es un metido dentro de la emoción de lo que se está desarrollando. Y también en algunos de esos planos y en general a lo largo de la película se ve mucho el gran angular, que para la época eso era atrevido, muy, muy atrevido utilizar un gran angular. Entonces, claro, todos esos elementos en fotografía, obviamente los Toland. Gran angular. ¿Cuál es el gran angular? Es el que es como redondeado a los lados. A ver, un lente tiene como esta cámara una perspectiva así como de 50 grados. A medida que se va abriendo el lente para capturar más a los lados, es como la visión del ojo humano. La visión del ojo humano tiene 180 grados, tú puedes ver aquí, ¿sí? Un gran angular es como el más amplio, es el ojo de pez, que es 170, es como aquí. Entonces puedes ver todo este plano, toda esta perspectiva, pero como abarca tanto, los bordes se redondean. Si quieres, googlea ahí fotos gran angular y vas a ver esa distorsión que se genera y cómo son esos planos. Obviamente no son ojos de pez, ese es el máximo, pero sí hay otros planos gran angular a lo largo de la película. Entonces, Toland, el otro elemento que utiliza mucho es el contraluz, y muy influenciado de ese expresionismo alemán. Unos muy fuertes chorros de luz, juegos de sombras, entradas y salidas de esos espacios oscuros a la luz y viceversa. Hace unos juegos magníficos con esa expresión, contrastes, altos contrastes, maravillosos. Entonces, por ahí, brutal. La música Herman, se me escapa el nombre. Pues nada, al nivel, lo que nos tenía acostumbrados. Y un elemento técnico que también, eso lo trae Orson Welles de la radio, y que quizás era lo que mencionaba ahora también Luz Mary, es, ¿cómo se llama eso? Trasolapar los audios. Entonces, por ejemplo, están en una escena, pero ¿cómo así? Y arrancan la siguiente escena. Claro que sí, ¿sí me entienden? Es como dos situaciones que no tienen nada que ver, pero en el audio se comunican. Entonces en una escena dicen Feliz Navidad y empieza otra secuencia totalmente distinta, otros personajes y Feliz Año. Sí, traslapar esos audios es un recurso muy de la radio y que lo trajo acá. Entonces muchos de esos diálogos están así. O entrar en esas disolvencias cuando son los flashbacks, la narración del personaje, nos vamos por el flashback y sigue esa voz en off. Eso también era muy raro para la época. Hoy lo podemos ver quizás muy, muy fácil, pero para ese momento no era nada. Ahí es lo clave de tener las gafas del 41. Eso era un recurso muy narrativo, más del documental incluso que el no ficción. Y montaje, pues obviamente lo que he destacado de esos flashbacks. Tener la narrativa de distintos personajes mostrándonos, como retratándonos este Kane, y el juego de los flashbacks, ir adelante, ir atrás, ir adelante, ir atrás. ¿Por qué te decía Luz Mary lo de Pulp Fiction? Porque Pulp Fiction, no sé si lo has visto, tiene esa fractura de tiempo, incluso es mucho más fuerte realmente que lo que puedes ver acá. Y en su momento, la gente, a mí me tocó gente que se salía de las salas de cine ofuscada, diciendo, puta, pero ¿por qué si estaba vivo, si matan a este personaje y vuelve y aparece vivo? Pues señora, es que saltó en el tiempo, es como así que no entendió. Pero hay personas que les cuesta entender esos saltos en el tiempo. Entonces, aquí es la utilización de múltiples flashbacks, ir atrás, ir atrás. Pues hay otras donde es como que le dan el espacio para que usted se dé cuenta que está haciendo el flashback. En cambio, como decía en Pulp Fiction, eso era a una velocidad. No, pero aquí uno sí se da cuenta, y además eso le ayuda a uno pues como a ir comprendiendo la historia. Digamos que eso no me dio dificultad y al contrario me ayudó. El asunto, lo que no me ayudó mucho fue, la verdad, esos diálogos tan demasiado rápidos, y obviamente pues el que se fuera detrás de ese misterio que termina sin ser resuelto y que termina pues finalmente a la interpretación del espectador, ¿no? La palabra esta por la que se desarrolla, digamos, toda la película, la búsqueda de ese
el significado de esa palabra que él expresa al final con la que inicia la película, Rosebud. Pero yo sí creo que hay un consenso frente a qué significa. Pues yo también le di una interpretación y me gustaría que conversáramos de eso, qué interpretación le dimos cada uno. O Bueno, pues ahora porque echamos a Ana, finalmente que eso no ha queda ahí terminado. a interpretación, no sé, yo le di mi interpretación. No, claro, todos le damos la interpretación, pero digo que hay un consenso alrededor de qué significa, creería yo. Pero tenemos que Pero, sacar ¿y cuál es el del chat. consenso? Porque Por dijiste, eso, ahora se que dice saquemos que a esto, se Ana. dice que aquello. Por eso que ahora sacamos a Ana, que no se la Ah, termina de ver. perdón. Ah, ya te entendí, disculpa. Listo, entonces esos flashbacks, tantos y esa recursividad, no era, ¿cómo decirlo? Lo usual en ese momento era que si una película tenía un flashback, era un flashback en la película y suavecito, como que, ay, recordemos el viaje del año pasado y poco más. En cambio aquí es un ida y vuelta en la estructura del tiempo y sin embargo, creería uno, no se pierde nunca el personaje. Además, la estructura, como bien dices, de las transiciones ayudan porque había que hacer los énfasis, por eso son esos fade a blanco profundos o la nubecita, porque eso ayuda a entender, viajamos en el tiempo, listo. Lo otro magnífico es la reconstrucción de los distintos momentos de las etapas de vida de Kane, los maquillajes, entonces lo mismo, él pasaba también días de 4 horas de rodaje, de maquillaje, envejeciéndolo, ese decorado, esa casa llena de obras de arte, se dice que el Hertz tenía también, cuando construyó, cuando tenía un rancho, no sé Carlos si sabes bien, que él en su rancho tenía también así un museo de muchísimas obras, se dice que en ese momento tenía el 25% del arte del mundo, o sea, es un tipo que había acaparado mucho y después tuvo que venderlo para poder salir de la quiebra del estudio que le montó a la nena. El caso es que son esos datos pues, biográficos de este señor, muy bien reconstruidos, pero con limitantes, o sea, se siente mucho el estudio, se siente mucho el icopor, que sí, de alguna manera. Por ejemplo, hay un plano donde hay como unos pájaros atrás, no sé si recuerdan, que eso volvió muy famoso, porque esos pájaros los cogieron del estudio del RKO de una película que se cree que de King Kong y son pterodáctilos. Entonces los pusieron por pajaritos, porque no tenían plata para pájaros. O las siluetas de las personas en la sala de cine son estáticas, son reales, pero las llenaron de huequitos y mueven la luz. Entonces parece que están moviendo las personas. Entonces ese tipo de recursividades era dentro de esas limitantes económicas que tenía. Pero aún así, pues las artes son muy bien logradas. Y pues nada, entonces en conjunto lo que hace Orson Welles es saber dirigir todos los talentos, ponerlos a funcionar, que le copien su megalomanía, su idea loca de lo que quería con este personaje y la crítica que quería hacer y ponerlos a trabajar. Lo que está diciendo ahora María Alejandra, claro, en el contexto, por eso la película, pues Hertz se encargó de darle tanta varilla o frenarla mucho, es precisamente la idea es que era contestatario a los medios, era hacer una crítica a los medios escritos del momento, su manera de enfocar las noticias, el apoyo a los políticos, la manipulación de los medios, pero es que en ese momento eso era una materia cruda, en ese momento eso no se hablaba, eso todo el mundo tragaba entero, ¿sí? Entonces, hay una frase por ahí que se recopila en uno de los tantos libros que dice el Hertz, que alguien le pregunta como por qué no hizo cine, pues que por qué acaparó tanto los medios impresos y no se diversificó e hizo películas, por ejemplo, si la cosa era manipular o influir en la opinión pública. Y él decía, no, es que una película no puede humillar o no puede oprimir tanto a una persona como los medios impresos. Y cuando sale Ciudadano Kane, pues el tiro por la culata, él terminó opacado precisamente por la película, pues, o bajo a la luz. ¿Qué estabas colocando, Juan? Que no alcancé a leer. Sin ser pesado, usa muchos recursos sin que se vuelva tedioso o cansón. Sí, o sea,
no sé si quizás para los ojos 2020 no sea tan pesado, posiblemente sí sea más pesado para alguien realmente de esa época, tanta recursividad, tanto ir y venir. Yo creo que no era una película fácil para ese momento, que es más el tiempo el Oíste, que... Andrés, discúlpame la interrupción y la ignorancia. ¿Esa película se hace en blanco y negro porque es una decisión hacerla así o porque en esa época no existía el color en el cine? Correcto, en ese momento no había color todavía. Ah, ya, ok, gracias. O sea, el color empieza en los primeros experimentos a finales de los 40 y oficialmente es después del 55, 56 que ya llega el color en forma. Entonces, no, en ese momento era blanco y negro. Ya, ok, gracias. Eh, y pues finalmente la actuación de Orson Welles. Como decía ahora, pues es que es haber creado un personaje que se parece demasiado a la personalidad misma de Orson Welles, tanto en sus vilezas como bondades, en lo positivo y lo negativo. Y él, bueno, que fue otra de las condiciones del contrato que logró con la RKO, y era que él protagonizara las películas. Entonces, esa libertad que tenía, esa manera de asumirlo, él básicamente se desplegó hacia sí mismo en los lados más oscuros y sombríos. En esa entrevista que les digo años después, voy a tratar de buscar aquí, listo, aquí lo encontré. En el 82, que es 3 años antes de su muerte, él dice, Orson Welles, creo que cometí un error esencial al quedarme en el cine, porque es un error del que no puedo arrepentirme, porque es como decir, no debía haber seguido casado con esa mujer, pero lo hice porque la amo. Habría sido más exitoso si dejo las películas de inmediato, me quedo en el teatro, me meto en política, escribo cualquier cosa. He gastado la mayor parte de mi existencia buscando dinero y tratando de sobrevivir, tratando de hacer mi trabajo a partir de esta caja de colores terriblemente cara que es una película. Y he gastado demasiada energía en cosas que no tenían nada que ver con hacer cine. El cine es cerca de 2% de filmación y 98% afanes. Esa no es manera de pasar una vida. Es decir, él le costó de alguna manera todo lo que tenía por construir en el cine, la manera como sale de esta película, la manera como sale de Ciudadano Kane, peleando con los productores, engañando, enfrentándose a un poder como el de Hertz, porque entonces se pasó muchos años defendiéndose, evitando calumnias y demás, a las restricciones que le pusieron los propios productores en sus próximos proyectos. Es decir, no la pasó tan divertido, pero dentro de todas las artes que él manejaba, porque él pintaba, escribía, hacía teatro, el cine era el que más lo llenaba, pues lo satisfacía como artista. Entonces, en esta actuación, creo que ningún otro papel lo hace con tanto despliegue o con tanta libertad, tanto regocijo como lo que se ve acá. Esa manera de reírse, esa manera de ser prepotente, de humillar al otro, que pues lo que dicen las malas lenguas es que él era muy así fuera del set. O sea, Orson Welles era así. Entonces, total libertad. Y pues muchas escenas, él incluso las recrea en otras películas, como La Dama de Shanghái o en Touch of Evil, hace algunos acercamientos de cosas que exploró acá en esta película, pero en ninguna pues se siente como tan desplegado, es que la abarca, es avasallador en esa pantalla. Bueno, y también él mismo reconocía que cuando él veía a Ciudadano Kane, lo voy a decir en mis palabras, como, este man sí es muy lindo, yo no era tan lindo. O sea, como que él mismo sabía que no era tan galán, pero que en esa película, junto con Toland, pues obviamente es trabajo de fotografía, lo hacían ver muy imponente, muy galán, y que en ninguna otra de sus películas él se vio tan galán. Y ojo, él se casó con Rita Hayworth, pues que es la mami de las mamis en el cine. Entonces, él no creía que era tan papi, simplemente lo hicieron lucir bonito en Ciudadano Lo Kane. mismo que te pasa a ti. 3/4. Es que hablar de Rosenbaum sin hacer spoiler, pero bueno. No, hablemos de eso, o sea, el que llega sin verse la película como me ha tocado a mí o sin terminarla,
se somete a eso. Hablemos de No importa, es eh, más, acabo de desayunar sí. que era Orson Welles, el actor. ¿Ah, sí? Ah. No sabía. Pues Ah, cuando bueno. empezaste a hablar, no sabía que era el Orson Welles. Ok. Y bueno, No diría así, que yo no soy, yo no, tú eres una Biblia, no, yo no. Es que Carlos abre unos ojos como de no. no, lo que pasa es que es uno de esos datos como icónicos de la película, pues como que Miren cómo hizo Carlos, es que Como decepción. Como no te lo puedo ni siquiera por un minuto creer. eh, Carlos así como fue, no tenía ni idea. Dile, Carlos, porque perdón. es que, y lo interesante, voy a buscar aquí rápidamente. Eh, O sea, el yo creo que él protagonista, no tuvo que actuar mucho, sino que, pues lo que tú decías, o sea, tenía gran libertad para mostrar también su personalidad y explotarla ahí, pues al máximo, porque ahí, pues todo lo que yo vi, el man era pues el wow. O sea, el donde iba, pues daba un paso, era desde su actuación, si pues. era, Me imagino que era como lo que él también puede que sintiera desde su interior. sí, es que lo que decía ahora, él desde pequeño era niño genio, él todo lo que hacía era de niño genio. Y para mostrarte a ti, están ya viendo mi pantalla, sí. Este es Orson Welles joven, pues más o menos por ahí por la etapa de Ciudadano Kane. Y este es más avanzadito en edad. Y él terminó sus días. Sí se dañó. Él se pegó una engordada. O sea, Sí. su siguiente película ya había subido de peso. Y cuando hizo Touch of Evil, por ejemplo, eso es una mole gigante, ese tipo era impresionante, en unos contrapicados en gran angular, era gordísimo. Y lo que, sacó, no recuerdo quién haya visto aquí el documental de Jodorowsky, que Jodorowsky lo decía a manera de chiste, que pame con una cena. O sea, él comía, pero era a mares, impresionante, pero era galán, pues, dentro de ciertos prototipos. Mm, eh, bueno, entonces, pequeños detalles. Lo del noticiero al inicio, los diferentes flashbacks y puntos de vista de los personajes. El personaje de la chica, de esa cantante, pues mediocre, son elementos que lograron trascender a la realidad, generar un impacto muy fuerte eh, por el metalenguaje cinematográfico, por la influencia que significó para posteriores ideas, y en el caso de la chica, porque fue la humillación para Marion, para la actriz real, la que era la amante de Hertz. Cayó en ridículo, la nena nunca despegó su carrera, o sea, esta película la acabó de hundir, y no porque necesariamente fuera mala, o sea, mala actriz, así como esta era mala cantante dentro de la película, sino porque, o sea, la película le generó un halo alrededor de ella que no la dejó despegar nadie, no generaba credibilidad pues trabajar con ella. Rosenbaum, no, empieza tú, Luz Mary, ¿qué significa? O sea que fue su primero y último papel, ¿o qué? O sea, No, a ver, son dos cosas distintas. La actriz de Ciudadano Kane interpreta el papel de una cantante sí, amante sí, del la mona, magnate, Alex, sí, 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 Alex. y listo, pero esa actriz es una actriz normal, hizo su carrera. Pero ese Ajá. personaje está inspirado en la amante de Hertz, el personaje de la vida real que mencionaba ahora Carlos, que hemos hablado que era un magnate, tenía una amante jovencita que quería ser actriz de cine, no cantante, sino Ya, actriz de ya, cine, que ya. Hertz le montó un estudio de cine y nunca despegó, y le montaba toda la publicidad y le hacía la promoción en Ya, sus ya, medios, pero nunca despegó su carrera. ya. Pues, Ok, ¿cuál es? gracias por Pero la entonces, Luz Mary, aclaración. dinos, ¿cuál es tu Rosenbaum? Mi interpretación, pues de verdad que me tocó esperar hasta los últimos segundos de la película, ¿cierto? No, no me queda claro quién es el personaje que habla al final, que dice que un poco mi interpretación es como si eso significara como una pieza suelta,
y entonces como una pieza suelta, como si fuera una pieza suelta, ¿cierto? O sea, como si esa palabra significara una pieza suelta y como si de alguna manera la vida de él hubiera sido eso, una pieza suelta, porque fíjate el asunto incluso del rompecabezas que juega ahí un papel muy importante. Listo, es cierto. Eso es lo que interpretas. ¿Quién más? ¿Quién da más? Pieza suelta. Pues, bueno. Dale, Cris. Bueno, en cuanto a la película, voy a decir primero mi opinión. A mí me gustó mucho. Ahora, como no sé casi de cine, pues nunca me hubiese imaginado, si no hubiese sabido, y además que leí posterior que era la película de los tiempos, entonces como que nunca me lo hubiera imaginado, ¿cierto? Pero a mí me gustó, lo que pasa es que yo no sé rankear las películas, entonces por ese lado pues desubicada, pero a mí sí me gustó, pero no sé si me gustó, fue porque desde el principio yo pensé que era una biografía de una persona real, pues que a la larga sí lo fue, pero no, pero sí, no. Entonces, a mí me pareció demasiado interesante como lo mostraron desde el principio del millonario que murió solo. Y yo, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué tipo tan loco, tan extravagante, tan ególatra? Entonces, pues, y como ubicado en esa época, entonces me pareció súper, súper chévere. Y el tema de que era dueño de medios impresos y cómo manipulaba, entonces yo decía, no, o sea, me encantó como esa trama, ¿cierto? La actuación también me gustó mucho, pero, o sea, todo me gustó. Y también lo que no me dejó que me durmiera, porque yo hay películas que tengo que ver en 2 o 3 partes porque me duermo, era eso, pues me imaginaba como qué pasó, como esa investigación de qué era Rosbon, pero finalmente yo pensé que Rosbon era una ciudad, como la ciudad natal donde él era chiquito, pues, porque como él tiró la bola, esa bola de cristal, ¿cierto? Que era con nieve, y él era un niño que vivía, o por lo menos en el momento en que a él lo entregaron, en una ciudad con nieve, yo como que dije, ¿será que es que esa es la ciudad donde él nació y estuvo hasta chiquito y ya después de ahí se fue para Suiza? Bueno, no me acuerdo para dónde fue que se lo llevaron. Entonces pensé que era eso, porque por ningún lado en mi vida me imaginaría la respuesta que dicen los expertos, pues, o sea, jamás, ni la menor idea de que fuera por ese lado. Entonces, bueno. ¿Quién es cuál? Según los expertos. Que la parte íntima de la novia. No, pero porque eso es un dato ñoño, pues de realidad, eso no hay por qué saberlo. O sea, no, es dentro del análisis de la película. No me lo hubiera imaginado, o sea, nunca en mi vida. O sea, es más, ni siquiera como que hay una pista donde yo diga, sí, tienen razón, porque es que en tal parte, tal cosa. Cero. Ok, Carlos. No nos mostraron nada de eso. Exacto, no hubo, pues no hubo nada. No, pero es que no me malinterpreten. Eso es un dato de la realidad, es decir, es un dato anecdótico que no es que esté en la película. Ni está implícito, ni hubo pistas chiquitas, como a veces vos salís con unas pistas que no te das cuenta sino vos. Entonces yo pues digo, por ese lado. Ese era para poder Hertz. Pero mejor dicho, en mi concepto me inventé la respuesta, pero nunca, o sea, pero como por la bolita de cristal. Yo comparto con Cris esa apreciación de la bolita de cristal, pero a la niñez, como a donde solo en la niñez estuvo verdaderamente acompañado, cuando no tenía nada, que en verdad el único lugar donde tenía amor era con su papá, con su mamá y con su tablita esa de su trineo. Entonces es como una situación nostálgica. Eso es Rosenbaum. ¿Cómo? Rosenbaum. Otra cosa, y los ñoños, que el estudio que le montó a Marion se llama Metro Goldwyn Mayer. No. No.
No, Ah, la, bueno. la Metro Golden Mayer lo compró posterior. Ah, bueno. Pero ya, mientras alguien más que habla, ya te busco el dato cómo se llamaba. Bueno, otra cosa del guión o de la historia o de la actuación o lo que súper potente fue cuando le mostraron cuando le enviaron ¿cómo se llama? Esos principios que debían tener y como que cuando ya hubo el rompimiento y le mandan esos principios, wow, eso es demasiado potente a nivel narrativo, me parece a mí. A nivel de fotografía, lo que más me gustó fue cuando el periodista entró como una especie de biblioteca privada a una mesa bastante larga con mucha sensación de profundidad y en la mitad entraba como una lucecita toda chévere. Entonces eso me pareció muy, muy potente a nivel visual porque No era parecía una lucecita, eran super la rayo. luz, la super rayo, entonces eso me pareció súper súper bacano, eso fue lo que más me gustó de la película, me gustó esos detalles. Y, y en Netflix hay un documental de Orson Welles que sale Peter Bogdanovich, está muy chévere y toda esa película de creo que el Touch of Evil, que muestra una escena con espejos que ahí muestran como la genialidad de él que reunió genios a veces, se puede reunir a Maradona, Pelé y Messi y queda todo, pierde todo 5-0, le reunir los genios y sacarles el mayor partido, muy teso. Y la actuación de él, muy, a pesar de ser histriónico, como bailaba, como muy, muy teso el man, muy chévere. Súper. Mira, el dato es, para ella creó la compañía Cosmopolitan Pictures y que cuando pues ya le empezó a ir mal y a perder millones de dólares, la vendió a la MGM, la Metro Golden Mayer. Sí, esa escena de los espejos es brutal. Es que para mí Touch of Evil es la segunda mejor de él. ¿Quién más? ¿Qué otra idea hay de Rosenbaum? Y yo ya doy la mía. Tonto Granadillo, José Pregúntele a Carlos, los compañeros que María acaban de Alejandra, llegar, Contra la pared. a César Cárdenas y a Carlos. Juan José estaba cabeceando hace rato. Sí, se fue a freír tajadas. Se no le No, queda. ya está No, dormido. Carlos José prendió el micrófono. Juan José María se duermen bajo No, yo ¿no? estoy asimilando La verdad pues, es que yo pues todo lo interpreto que, también lo que muy dicen. parecido a Cristina y a Carlos. O sea, para mí él lo tuvo todo. O sea, digamos que el ideal de felicidad de poder tenerlo todo, pero no fue feliz. Y él recuerda ese momento cuando se está muriendo, que tiene la bola de nieve en la mano y nos lleva a ese momento feliz cuando él jugaba en la nieve. Y nos damos cuenta al final en la tabla de nieve que está la marca del Rosenberg que se está quemando. Entonces ahí cierro el círculo. O sea, para mí el tema es que él interpreta la felicidad no como tenerlo todo, sino como ese momento, ese instante de niñez que él pudo disfrutar con su familia o jugar en la nieve. O sea, yo lo interpreto como que la felicidad está en las cosas sencillas, no en las cosas complejas. Y de la película, digamos, de toda, a mí también me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho. Y la parte de los rompecabezas, o sea, está llena de metáforas la película, visuales. Y esa parte de rompecabezas, para mí fue como nos estaban contando la historia, ¿no? Como dándonos esas piezas para uno ir armando, trayéndolas a un punto y poder ir construyendo la historia. Entonces, eso fue lo que me llamó poderosamente la atención. Ok, gracias, Carlos. Esa idea es súper bonita, eso es así, esa es muy clara, y es por eso les decía la manera de los distintos personajes armando la vida de él, y que no se logra, se supone que ese reportaje quería ver el alma de quién era Kane, y no logra nunca descubrir realmente, a partir de las distintas visiones, quién era Kane. No logra llegar a esa parte sombría, oscura que tenía el personaje. Entonces ese rompecabezas siempre armado y la ficha faltante. No se completa. Eso es muy bonito, como lo dices. Frente a Rosenbaum, sí, como lo han dicho hasta ahora,
muy de la mano de lo que decía Carlos, y es la infancia, pero como hemos hablado en el curso de apreciación, enfocada a un valor. Aquí el valor que se anhela, el cual está fracturado y se está buscando recuperar, es el de la inocencia. El valor que para mí está en confrontación siempre es el de la inocencia. Entonces, Rosenbaum es eso, es infancia, es felicidad, es ese momento que evoca románticamente, donde se hallaba pleno y completo. Vuelve y juega la idea del rompecabezas, que era Rosenbaum, y Rosenbaum escrito en el trineo, evocado en la bola que se rueda y cae, la bolita esta. Eso es infancia, inocencia. Y si recordamos esa secuencia que analizamos en el curso, que es precisamente donde se quiebra la inocencia, por eso es tan importante al inicio de la película, porque es que de ahí para adelante lo único que él hizo fue evocar ese momento pasado, ese momento de la infancia, y que todo ese poder y todo eso, esa avalancha de lo que quería construir, sobrepasando la gente o pisoteando la gente, en el fondo lo único que quería como niño caprichoso era volver a esa felicidad, volver a sentirse querido. Entonces, muy en esa línea. Entonces, como le decía a Luz Mary, por eso digo, yo creo que sí hay un consenso de lo que evoca Rosenbaum. ¿Sí? De alguna manera todos coincidimos hacia un mismo lado, más o menos. Entonces, eso lo hace muy potente. Miren cuántas películas nos generan discusiones de cuál es el valor, de qué está hablando, cuál es ese conflicto detrás de la historia. Y en cambio en esta, a pesar de su complejidad, a pesar de los diferentes elementos recursivos narrativos, llegamos al mismo punto. ¡Wow! Pues es súper potente, ¿sí? Eso es una de las cosas que la hace tan potente. Ahora, sí siento que es una película que ahora sí se le empieza a sentir los años. Posiblemente hasta el 80, hasta los 90, se sostenía como una gran película. Del 90 para acá han surgido o se ha dinamizado tanto la narrativa del cine, tantas regiones, tantas expresiones distintas, que quizás ya empieza a sentirse el tiempo sobre Citizen Kane y no es tan impactante. Va perdiendo un poco ese sabor de grandeza que tenía. Para las nuevas generaciones va a ser más difícil entender ese por qué es tan grande. Y como esos mismos recursos narrativos que en el 41 fueron impactantes o revolucionarios, pues ya lo vemos en las telenovelas, pues claro, eso hace que sea como más difícil ponerse las lentes del 41, es que ya son recursos muy, muy familiares. Entonces, ¿por qué es tan grande? Pero es que fue la primera, y ni siquiera la primera, pero esa es una de las cosas que siempre que encuentran un texto diciendo que es la primera vez que se utiliza en el cine en Ciudadano Kane, es un texto malo, está mal investigado. Antes de Ciudadano Kane, todo lo que se le atañe primera vez ya se había desarrollado. Lo que pasa, como decía ahora, sí, lo que hace Orson Welles es mezclarlos entre todos y hacer la amalgama de este personaje. Lo que dicen que sí fue primero fue, dice que las conversaciones, el tema periodístico, como hacer como una especie de falso documental. Sí. Sí, el recurso del noticiero, esa idea de falso documental, que después lo hemos visto mucho, Selig, de Woody Allen y cosas así, ese recurso sí es muy potente. Yo soy muy malo para decir la primera vez. No, lo vi, ese fue en ese documental que hay en Netflix. Creo que César te quería decir algo. César, cuéntanos. Se fue a acompañar a Juan José al mundo se durmió como Juan José. De Morfeo. Se fue a acompañar a Morfeo. Sí, Carlos José. En el curso de apreciación nos hablaba de una buena película. El protagonista tenía que tomar una decisión. Aquí se murió el protagonista. Entonces, en el lapso de la película, ¿eso ocurre? ¿Y en qué momento o no ocurre? Él la va tomando, es decir, su decisión más trágica es quedar en soledad. ¿Sí? Es decir, alejarse, ensimismarse, alejar a la chica, terminar encerrado solo en esa mansión.
ahí es, o sea, ese es el proceso de tomar una decisión, que no lo hace quizás en un solo acto dramático final, sino que lo va construyendo para llegar al final a esa parte evocativa romántica que ya la habíamos visto al principio. Por eso es una estructura redonda, es muy bonito porque como empieza, termina dándole todo el sentido. Pero la decisión como personaje fue haberse quedado solo, aislarse. Andrés, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro. Cuando yo empecé a ver la película, yo pensé que era una película documental. No sé por qué, me dio la impresión como que, tocaba documental. Es porque empezó como mostrando noticias de periódicos del tipo, o por lo que ustedes estaban diciendo que es un recurso. Exacto lo que acaba de mencionar Carlos. Cuando hablamos de un falso documental, recordemos que es una película de ficción narrada como si fuera un documental. Entonces, cuando arranca con ese noticiero reconstruyéndonos la vida, cómo él montó el imperio de los medios de comunicación, es un recurso documental. Okay. Es un recurso como de un noticiero de televisión. Pues en ese momento no existían, pero era de un noticiero. Pero es una ficción, o sea, está dentro de una película de ficción. Entonces te da ese tono documental, como de seguimiento, de narrar una vida, pero es una ficción. Sí, es que yo me demoré mucho rato en caer en cuenta que era una película, porque como seguía el tipo investigando, ya no, es un documental de esa época. Bueno, y lo otro que quería, que pensé que lo iban a preguntar a alguien, era que a mí me había gustado mucho y lo devolví varias veces para entender bien el diálogo, fue cuando ay, se me olvidó quién fue el que lo amenazó, espérense, que lo amenazaron, que amenazaron cuando le dijeron que sabían que tenía moza y que le contaron a la esposa y lo habían amenazado para que no siguiera pues con las elecciones de gobernador, ¿cierto? El candidato, ya me acordé, el oponente pues, ¿cierto? Esa parte me pareció súper tesa porque, o sea, es lo que hemos dicho en otras películas, que son escenas que se viven en todos los años, o sea, que no pasan de moda porque siempre se van a vivir. Entonces me pareció muy teso ese, pues, como el hecho de denunciar ese tipo de situaciones en las elecciones que me imagino que pasa mucho. Y lo otro, que me quedé sin saber cómo se murió la esposa y el hijo, porque como eso fue antes de esa escena, perdón, eso lo habían dicho que se había muerto así, pero con esa escena yo ya me quedé como psicoseada de que fue que este tipo los había hecho estrellar, porque ellos se murieron en un accidente. Entonces ahí, pues, no sé quién se detalló esa parte. Dos cositas, Cris. Uno, si bien es algo que siempre hemos visto en el cine sobre la corrupción o sobre esas denuncias o jugadas sucias en la política, quizás en el cine es de las primeras veces, vuelve y juega, no puedo decir que es la primera vez que lo vemos en el cine. Pero a mí me gustó mucho, esa parte me impactó. Pero en este momento, por eso desde el comienzo de lo que se llama Alejandra, es una película de una crítica social muy fuerte. Uno de esos elementos es eso, es que critica el poder de los medios de comunicación para influir sobre la política y el voto en momentos donde los medios eran muy poderosos. Estos magnates de la prensa eran muy poderosos. Entonces, es una de esas películas que revela una verdad donde no es usual y donde los estudios de cine lo único que les interesaba era complacer a todo el mundo y hacer dinero. Entonces, por eso es contestataria, muy interesante. Y el segundo punto, vuelve y juega. Tú a veces me montas unas teorías de conspiración brutales que se salen de esa idea central y es como, no importa. O sea, ¿cómo murieron antes? No, pues es el dato anecdótico de, es viudo para la trama central. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no es algo que como espectadores o para el desarrollo de la historia lo necesitemos. Tú sí, pues, o sea, tú siempre te quedas con esas inquietudes, pero... No dormí.
Le creo. Ni vas a poder dormir esta noche porque Andrés no tiene la respuesta. Amiga, me pregunto, o sea, Carlos, yo voy a llamar a José. Ay, qué risa. está que se desnuca ahí. Carlos, que si es cine negro. Déjenlo dormir, hombre, no lo despierten. Carlos, que si es cine negro. No, no es cine negro. Tiene estética, sobre todo, la parte de fotografía es muy del cine negro, ese contraluz fuerte, Kilo, pero la trama, la historia, personajes no corresponden a los arquetipos del cine negro. Hay otra cosa muy importante que da lugar, que es Hertz. Por ejemplo, una es que cuando estaba joven había una guerra entre Cuba, no, había una guerra entre España y Estados Unidos por Cuba, y mandaron un reportero. Y entonces el reportero decía, ve, acá no pasa nada. Esto es la peor guerra que me han mandado, no tengo nada que decir. Ah, invente, mijo, invente. Necesitamos es vender. Y Entonces, que invente para involucrar más a España, más a Estados Unidos. Sí. Y que favoreciera, no recuerdo si a Roosevelt, no sé a cuál de esos presidentes o candidatos del momento. Roosevelt era. Pero Teodoro, no Franklin Delano. Y otro es que cuando Hertz llegó desde Alemania, dijo, no, Hitler no va a durar nada. Nadie le cree allá. Que pasó exactamente eso y mostraron esa escena. Yo creo que le debió haber dado durísimo a Hertz esas dos escenas. Vale, y pues el dato anecdótico para cerrar es cuando la película, en ese momento, bueno, es usual todavía, las películas tienen proyecciones previas antes de salir a la sala de cine, con productores, con gente, pues como hacer un testeo de la película. Entonces, cuando se hizo la proyección previa, primero casi no se hace, casi no se consigue un lugar. La RKO tenía un teatro en Nueva York que acondicionó como sala de cine para poder hacer esa proyección, porque ninguna sala la quería recibir por la presión de Hearst, los medios y demás. Hacen esa presentación y Orson Welles hace la presentación de la película y digamos que convence para que pueda ser exhibida la película. Bajo cuerda, bajo mesa, llamaron a los dueños de RKO del momento y les ofrecieron 800, no sé cuánto, no, 800 era el presupuesto, no sé, mucha plata. Les ofrecieron para que entregaran los negativos originales y todas las copias que hubiera de la película para desaparecerla. RKO se reunió secretamente y decidió no venderla, pero eso complicó pues mucho más obviamente el estreno y esa es realmente la censura para Orson Welles de ahí en adelante de no darle libertad, porque a los ojos de los productores no, este man termina peleando o hablando mal de todo el mundo y no ganamos plata, básicamente. Entonces es una película que estuvo al borde de ser desaparecida. El original se quemó en los 70 en un incendio, el negativo original, entonces se conservan solo copias y fue como, en palabras de Orson Welles, como su maldición. La película, como fue la gloria, fue su maldición. Bueno, chicos, esto fue... Bueno, querido profesor, usted nos va a mandar la siguiente película, ¿cuándo? Tapo. ¿Ahora o mañana? Tapo. Tapo. Porque esa es una de las preguntas. Ay, Juan José, ya duermas, deje de pelear ahí. Vamos a tener Cineclub este viernes, primera pregunta. Es decir, es tiempo de novenas, que la familia, que la natilla, ya hacemos pausa y volvemos en enero, cambiamos el día y sin contar a Juan José porque nos duerme. ¿Qué hacemos? Juan, es que estábamos todos animados y ¿cómo es que me haces esto? María Alejandra estaba muy ansiosa por la película, pero ¿qué? ¿No la vio? ¿No le gustó? No entendí. Bueno, y es que cuando empiezan las novenas. Mañana. Estaba muy ansiosa estaba también muy ansiosa por escuchar los comentarios. Pues fue una película, a mí me encantó, pero quería escuchar pues como la opinión de todo el mundo. Hoy quería estar más atenta que hablar, pero a mí me gustó muchísimo. O sea,
me gustó, o sea, yo no me preocupé por si era la película, lo que dieron al principio, yo me enganché y ya, y ahí me quedé y me enredé con la película y ya, y yo me centré como en eso, pues y obviamente tratando de mirar los detalles, como lo de la fotografía, lo del diálogo, todo, pero disfrutándomela, o sea, como saliéndome de la idea de es la película y tengo que detallarla como la película, pero quería escuchar lo que decía todo el mundo. Ah, bueno, gracias. Bueno, María. yo, Andrés y compañeros, yo propongo que veamos una película de cierre, esta no puede ser. Perdón, una O sea, cosita de cierre también de la película. Así como ese artículo del 72 desvirtuaba la idea de que Orson Welles era autor, muchos otros, y traería a colación el artículo que escribió Luis Alberto Álvarez, el crítico de cine acá en Medellín, sobre restituir la idea de si es una obra de autor y la importancia de la identidad, de cómo está Orson Welles detrás de la película. Si quieren yo les puedo pasar ese artículo para que lo ojeen y pues no, chévere. Listo, entonces, no sé, pues yo estoy en sus manos, yo no tengo problema. Si quieren, este viernes y mando la película este mañana. viernes mandar la película, bueno, es que ya mañana es miércoles, Pues digamos, habría que verla jueves para poder, o el sí. viernes. ¿Qué es, Diana? Qué votación sin Juan José. ¿Qué dijo María Alejandra? Yo no lo dije, lo dijo María Alejandra. Niñito. No, pero Entonces, Carlos. Pues mándala y nos vemos el viernes y ya nos despedimos. Hagámosle, profe, hagámosle. ¿Y por qué no el próximo lunes o martes? Que es que viernes como más bravo. También, bueno, también lunes o martes y ya nos despedimos. Igual la novena, las familias las hacen es a las 7 de la noche, 8. Entonces, si quieren, el martes. O sea, si nos damos Vámonos el martes, manda la película y nos vemos el martes. A esta misma hora, a las 9. a las 9. A las 9, sí, de 9 a 10, nos despedimos. Listo. Súper, listo. Listo, Andrés, gracias, un abrazo a todos. Dos Gracias, cositas. Andrés. En Netflix, esa película Mank da muchas... Ay, no, ese lo no entendí. Ah, es que... Lo que acabamos de ver. Sí. Perdón, Carlos. No, que es muy, muy chévere, que resuelve muchos de los chismes que acaba de decir Andrés, los resuelve muy de manera categórica desde esa perspectiva, pues. Ana que estaba preguntando, sino que Mankiewicz, el guionista, le decían Mank, y Mank es la película de estreno dirigida por David Fincher, que está en Netflix, y es la apuesta de Netflix para los Oscars. Chao, Luz Mary, yo sé que ya... Chao, sí, estoy fundida. Un besito. Sí. Gracias a todos. Chao. Hay un documental muy bueno del 2018 de Orson Welles, que es con Peter Bogdanovich. Sí. Carlos, en Netflix, el que estabas diciendo ahorita. Sí. ¿Pero cómo se llama? ¿Orson Welles o cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? La película, el documental. Creo que sí, Orson Welles. Ok. El 2018. Está chévere. No, me dio un sueño viendo a Juan José. Yo creo que ya, muchachos, nos vemos el martes. Que descansen. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao.